gente hermosa, la profe Lina con ustedes, bienvenidos aquí al canal. Vamos a resolver este ejercicio de razonamiento lógico, digámoslo así. Se trata de uno de los ejercicios que suelen ponerle a uno para prepararse para los exámenes de admisión de las universidades, y lo vi y lo quise compartir con ustedes. Nos dicen, se define una función f así: f de 1 es igual a 0, f de 2 es igual a menos 1 y f de n más 1 es igual a f de n menos f de n menos 1 para n mayor o igual que 2. Entonces nos hacen la pregunta, f de 6 ¿a qué es igual? De acuerdo con esta expresión, f de 6 viene a ser n más 1, quiere decir que mi n va a ser 5, por lo tanto viene a ser acá f de 5 menos el anterior, porque n menos 1 quiere decir 5 menos 1, que es 4. Sería f de 4. Y en el momento hasta donde vamos, nosotros no conocemos ni f de 5 ni f de 4, solamente conocemos f de 2 y f de 1. Así que vamos a hallar f de 5. Si fuéramos a hallar f de 5, nuestra n viene a ser 4, porque 4 más 1, 5, de ahí saldría. Por lo tanto, sería acá f de 4 menos el anterior, o sea, f de 3. Y tampoco lo conocemos porque no tenemos dicha información. Ahora bien, vamos a hallar f de 4. Sería 3 más 1, 4. En este caso sería f de n, que n en este caso viene a ser 3. f de 3 menos f de 2. f de 2 sí lo conocemos, pero todavía nos falta información porque f de 3 no es conocido. Así que vamos a calcular f de 3. f de 3 viene a ser, en este caso para llegar a 3 sería 2 más 1, 3, por lo tanto mi n es 2. f de 2 menos el anterior de 2, que es 1, f de 1. Y yo sí tengo cómo calcular f de 3 porque conozco f de 2 y conozco f de 1. Así que vamos a empezar a calcular dichos procesos. Entonces calculemos f de 3, que como ya sabemos, f de 3 es f de 2, que en nuestro caso f de 2 es menos 1 menos f de 1, y nuestro f de 1 es 0. Así que desarrollando esta operación vamos a tener que f de 3 es menos 1 menos 0, me queda menos 1. Por lo tanto, f de 3 es menos 1. Ahora, conociendo f de 3 ya podemos calcular f de 4, porque ya para nosotros f de 3 y f de 2 son conocidos. Por lo tanto, vamos señalando cuáles ya son conocidos para nosotros. Calculemos entonces f de 4. Como sabemos, f de 4 es f de 3, pero f de 3 es menos 1. El menos de la fórmula. ¿Cuál fórmula? Esta de acá o esta de acá, como quieras. Menos f de 2. Y f de 2 para nosotros es menos 1. Lo voy a poner entre paréntesis porque está negativo. Entonces vamos a eliminar este paréntesis que tenemos acá. Esto nos da menos por menos más. Nos quedaría menos 1 más 1. De donde tenemos entonces que f de 4 es igual a 0, porque menos 1 más 1, 0. Listo, mi gente. Ya conocemos f de 4, por lo tanto ya podemos conocer f de 5. Miren qué bonito se va desarrollando. Vamos a calcular f de 5. Nuestro f de 5 es igual a f de 4, que vale 0, menos nuestra f de 3. Pero nuestra f de 3 vale menos 1. Entonces, entre paréntesis nuevamente. Vamos a eliminar este paréntesis haciendo ley de signos. Nos quedaría 0 y menos por menos más 1. Entonces quedaría que f de 5 es igual a 0 más 1, 1. Listo. Ahora ya podemos calcular lo que en sí nos interesa, que es f de 6. Vamos a hacer ese cálculo. f de 6 sabemos que es f de 5, pero f de 5 vale 1, menos, que es el menos de esta fórmula, f de 4, pero f de 4 vale 0. Entonces de ahí podemos obtener que f de 6 es igual a 1 menos 0, 1. Por lo tanto, f de 6 es igual a 1. Y listo, mi gente, solucionado el ejercicio. Miren qué rápido y qué sencillo se hizo. Bueno, mi gente, yo espero haberles podido ayudar con la solución de este súper ejercicio, que me les ayude para plantearse en esos ejercicios de razonamiento lógico. Y si tienen alguno más que proponer, por favor déjenmelo en los comentarios, que con muchísimo gusto también le damos cabida a dichos ejercicios en este canal, porque estamos es para ayudar. Bueno, se despide de ustedes la profe Lina. Besos y abrazos para todos y que me les vaya súper bien siempre. ¡Chao!